Bueno, entonces ahora vamos a compartir este espacio con la profesora Viviana Macharola de la Universidad de Río Cuarto. Por favor, agrega lo que tú consideres para presentarte o compartir con el resto. Bueno, el espacio se llama Fundamentos y Sentidos de la Curricularización de la Extensión en las Universidades Públicas. Bueno, en realidad gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y el sí fue rápido y fácil, pero la verdad es que cuando me convocaron me dio una cosita, porque dije, ir a hablar a Uruguay, Montevideo, UDELAR, la universidad que inició todo el movimiento de integralidad, la Universidad de Tomaso, ¿qué voy a decir yo ahí? Pero bueno, acá estamos compartiendo. Y diciendo, bueno, como la canción de Serrat, vamos bajando la cuesta, que arriba en la calle se acabó la fiesta. Se acabó, pero creo que empieza y sigue y tiene que seguir, y tiene que seguir. Bueno, ¿desde qué lugar, un poco primero decir desde qué lugar de la enunciación, desde qué lugar hablo? En primer lugar, son reflexiones, cambié un poco incluso lo que inicialmente había pensado presentar. Son como reflexiones que nacen de un trabajo colectivo, del trabajo que venimos haciendo con todo este hermoso grupete que tengo acá adelante y otros colegas de Río Cuarto, que han movido a ciertas reflexiones, pensamientos en relación a la integralidad y la curricularización de la extensión, ¿no? Y desde lo que voy a decir también, desde las particularidades de este proceso en la Argentina, que puede ser diferente a los de los otros países, ¿no? La extensión crítica y desde ese marco, la integralidad y la curricularización de la extensión, creo que están teniendo ya lo dijeron recién, un significativo avance en los países de América Latina, ¿no? Y un significativo avance también en nuestro país. Pero son procesos lentos, diversos, que tienen que ver con las historias previas, con las políticas de cada país, de cada universidad, de los estilos de gestión, ¿no? De las condiciones institucionales. En fin, son diversidades que dan cuenta también de diversos estadios en la maduración o profundización de estos procesos, ¿no? Creo que estamos en diferentes momentos, en procesos que avanzan, que retroceden, creo que lo decías vos recién también, que a veces se amesetan, ¿no? Justamente que hay discontinuidades, ¿no? Y creo que es justamente esa variedad en los procesos ameritan ciertas reflexiones en torno a lo que yo he dado a llamar acá, que es sobre lo cual voy a tratar de trabajar, pensar ciertas transiciones que tenemos que hacer en estos procesos. Transiciones como desafíos, ¿no? Lo que voy a presentar es eso, ¿no? Como creo que cuatro transiciones que tenemos que pensar en este camino de la integralidad y la curricularización de la extensión en términos de desafíos. Transiciones que no quieren decir que una cosa esté mala y otra esté buena, sino que creo que son procesos de maduración y que nos interpelan hoy a reflexionar en torno a ellos. Pero antes de argumentar estas cuatro transiciones, quería hacer algunas notas del contexto en el que hacemos estas reflexiones. Contexto que no es algo externo, que no es un marco, ¿no? El contexto sabemos que se mete dentro del texto, ¿no? Se mete dentro de lo que hacemos y pensamos, ¿no? Y en ese sentido estamos, ya lo hemos dicho, lo han dicho anteriormente, en un momento de crisis, ¿no? De profunda crisis mundial, crisis en Latinoamérica, por la pandemia, por la guerra. Y la crisis, ¿qué significa crisis, no? ¿Y a qué nos interpela la crisis? Por un lado, crisis, dice Alicia de Alba, es dislocamiento, ¿no? Un quiebre entre lo previo y lo nuevo, entre el pasado, que ya no es, y un futuro
que es incierto, ¿no? Hannah Arendt también dice que la crisis es revelamiento, la crisis devela, saca, nos muestra cosas. ¿Y qué saca a luz? Saca a luz la esencia de los asuntos, ¿no? Y la crisis pandémica reveló, por ejemplo, el vínculo entre salud, entre la crisis ambiental y la estructura socioeconómica, ¿no? Nos mostró el vínculo entre estas tres cuestiones, por ejemplo, ¿sí? La crisis también significa, en la etimología griega, significa juicio o momento de decisión, ¿no? Entonces, la crisis nos muestra, implica una ruptura con lo previo, devela, pero esa ruptura y ese develamiento nos interpela a tomar nuevas decisiones, ¿no? Y decisiones en torno a qué universidad queremos, ¿no? Y siguiendo este intento de contextualizar, la autora que cité anteriormente también dice, en relación a la crisis, que estamos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco. Y algunos datos que evidencian justamente que no todos estamos en el mismo barco. Tomo acá algunos datos del informe de la Oxfam, titulada Las desigualdades matan, informe que invito a leer, que dice, entre otros datos, que la riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se habrían deteriorado a causa de la COVID-19. Las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos de una persona cada 4 segundos. 252 hombres poseen más riqueza que las 1.000 millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe. Se estima que 5.6 millones de personas mueren cada año por la falta de acceso a servicios de la salud en los países pobres. Los países ricos son responsables del 92% del exceso de emisiones de carbono. Estos son solo algunos datos que da este informe. Si no tenemos en cuenta en las universidades ese contexto, acá tomo palabras de Gentile que dice: diseñar políticas para transformar la universidad que no estén asociadas a procesos más estructurales de redistribución de la riqueza y del poder puede seguir siendo una forma cínica de perpetuar la fragilidad democrática que ha caracterizado históricamente a los países de Latinoamérica. Bien, desde este contexto entonces, pensar estas cuatro transiciones he pensado, que repito, no es ir de lo malo a lo bueno, sino estadios que creo que podemos estar en las diversas universidades en estos procesos. Estos 4 transiciones las he titulado: la primera, de la resolución de los problemas a la perspectiva crítica; de la vivencia a la experiencia; del diálogo como doble texto modificado al diálogo como un texto dialéctico; de los proyectos a cambios institucionales integrales. La primera, de la resolución de problemas a la perspectiva crítica. Un sociólogo chileno, Cox, leí un texto en el que me llamó mucho la atención. Él distingue entre solución de problemas y perspectiva crítica. Él dice: la perspectiva de la resolución de problemas toma el mundo y sus problemas como dados. Resolvemos problemas, los problemas están dados. No cuestiona, el decir, cuando decimos resolver problemas, que lo decimos mucho en la extensión, vamos a resolver problemas, ¿sí? No cuestiona el statu quo, es ahistórica, reduccionista y se orienta hacia cambios superficiales en el marco de lo dado, ¿sí? No necesariamente cuestiona las estructuras sociales existentes, y resolver los problemas resultantes de las mismas hace, si no vemos cuáles son las estructuras que operan y generan esos problemas, podemos hacer que esas estructuras sigan operando. O sea, se resuelven los síntomas y no las causas. En cambio, la perspectiva crítica supone no dar por sentadas las instituciones y las relaciones de poder,
que hay detrás de los problemas, sino que se ponen en cuestión y busca explicar su origen y proceso de construcción y pretende transformar esas causas desde una perspectiva de la emancipación. ¿Sí? Sería pensar reflexivamente, buscar el cambio en lo que un autor que yo trabajo mucho, que es Matos, habla de las genoestructuras que producen los problemas. Acá las alumnas me han escuchado hablar alguna vez de las genoestructuras de Matos. No obstante, o sea, luego que leí esa diferenciación de Cox que me hizo pensar mucho, dije, bueno, pero creo que amerita algunas reflexiones. Una que hacíamos ayer con Manuel, ¿sí? Que las terribles emergencias sociales que atraviesan los territorios nos llevan a veces a la emergencia de resolver problemas, ¿sí? Y no nos da tiempo, ¿sí?, para la reflexión. Son problemas de vida, de hambre, de violencia que mata, ¿sí? No nos da tiempo a veces a esa reflexión de la búsqueda de las causas, ¿no? Mucho de eso vivimos en la pandemia y mucho de eso vivimos, bueno, quienes están en el territorio día a día, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Me movió esa reflexión. Está buena la diferenciación que hace Koch, pero a ver, ¿qué pasa con la urgencia de los terribles problemas del territorio? Otra de las reflexiones que me suscitó son todas cuestiones para pensar juntos, ¿no? No tengo todas las respuestas. ¿Cuáles son las posibilidades y límites de la intervención de la universidad en esos problemas estructurales? Personalmente creo que la universidad sola no puede, y puede solo en colaboración con otras instituciones, con el Estado, con otras organizaciones sociales, mediante el desarrollo, esto que venimos trabajando todos estos días, de la docencia, extensión e investigación juntas, ¿sí? Y poniendo el énfasis en la función de la formación, ¿no? Es decir, formando profesionales para una mejor justicia, para una mejor educación, para cambiar la matriz energética de nuestros países, para cambiar la matriz económica de nuestros países, ¿no? Creo que ahí está la posibilidad de transformación, fundamentalmente la posibilidad de transformación de la universidad. Y por último, también otra reflexión es que si bien debería constituirse en una alerta, esto de decir, bueno, a ver, no es solo solucionar problemas, sino que hay que tener una perspectiva crítica, también esa diferenciación corre el riesgo de generar perspectivas inmovilizantes, ¿no? Y en definitiva no transforman nada, ¿no? Por eso creo que tendríamos que operar a la síntesis, ¿no? Es decir, pensar en la resolución de problemas, ¿sí?, del mundo real, pero hacerlos de una perspectiva emancipadora, desde las miradas y voces de los sectores subalternizados, ¿no? Como diría Tommaso. Acciones y teorías que busquen resolver problemas urgentes, pero que a través de procesos reflexivos desentrañen las relaciones de poder, las estructuras socioeconómicas que los producen y colaboren no solo a resolver los problemas, sino a construir fundamentalmente a través de procesos de autonomía y organización popular, ¿no? Creo que hemos visto muchas experiencias estos días en ese sentido. Esta mañana justamente escuchaba una que decía, bueno, ahí justamente están resolviendo problemas, pero están generando autonomía y organización popular que da posibilidad que en el mediano y largo tiempo se generen esas transformaciones más estructurales. Bien, esa una de las transiciones que creo que tenemos que estar pensando, reflexionando y seguir debatiendo. Una segunda, de la vivencia a la experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Walter Benjamin, no sé si lo han leído algo de él, dice que la experiencia, dice él, es una vivencia que se hace colectiva e intersubjetiva al articularse en la práctica social de la comunicación y la narración. Analizo algunos aspectos de este concepto de experiencia de Benjamin, que me parece tan potente. En primer lugar, la experiencia para Benjamin se hace posible, dice él, mediante el lenguaje. La vivencia se convierte en experiencia cuando es comunicada, cuando se elabora en un relato que tiene significado para otros.
La experiencia se encuentra en la intersección entre el lenguaje y la subjetividad, entre lo público y lo privado. Benjamin dice esto, dice en uno de sus libros que los hombres volvían de la guerra, ¿sí? Dice, pobres de experiencia porque no podían contar lo que les había pasado en la guerra, ¿no? Y yo me acordaba siempre, mi marido me cuenta que mi suegro, a quien no conocí, nunca había estado en campos de concentración en la guerra de judío, mi suegro, que nunca pudo contar lo que nunca contó lo que le había pasado, ¿no? Y bueno, también hablamos mucho los expresos, yo he sido expresa, en la dictadura también nos ha costado mucho hablar, ¿no? Nos dimos permiso para hablar cuando en nuestro país Kirchner nos dio permiso para hablar, si no estuvimos mucho tiempo silenciados, ¿no? Entonces, también Agamben dice, la experiencia no tiene su correlato necesario en el conocimiento, sino en la palabra y el relato. El lenguaje es el que permite el pasaje de la vivencia inmediata a la experiencia. Cuando la vivencia se hace comunicable, se transforma en experiencia, ¿no? En segundo lugar, el enlazar experiencia y lenguaje, ¿sí?, hace que la experiencia se vuelva colectiva. No solamente que lo podamos decir, sino que se vuelva colectiva, se vuelva de todos, ¿sí?, se vuelva comunitaria. Y en tercer lugar, la experiencia también es una articulación de acontecimientos y vivencias, pero no es un mero registro empírico, sino que al decirla, la transformamos. No es pasiva, no es contemplativa. Por eso creo que desde este sentido de la experiencia, la importancia que los que hacemos extensión, ¿sí?, narremos, contemos, comuniquemos, escribamos, ¿sí?, podamos comunicar a través de la escritura, que podamos teorizar sobre lo que hacemos. Creo que es sumamente importante escribir, narrar, contar, ¿sí? Por eso la importancia de eventos como este, ¿sí?, que nos han permitido narrar, contar, escribir, las prácticas para poder justamente transformarlas, ¿sí?, a esas vivencias en verdaderas experiencias, ¿sí? Experiencias que además, bueno, acá tomo a otro autor pedagogo, que es Dewey, él le da un sentido diferente que Benjamin a la experiencia, ¿no? Porque él dice la experiencia es una reconstrucción de lo vivido, pero que permite justamente en un ciclo reflexivo proyectar, o sea, la experiencia mira hacia atrás lo que hicimos y al mirar y reconstruir lo que hicimos nos permite la proyección hacia adelante, ¿no? Y él es justamente Dewey el que genera ese famoso ciclo reflexivo de acción, reflexión, nueva acción, que dio lugar a la investigación acción participativa. Es una de las fuentes de la investigación acción participativa. Entonces, ¿qué es lo que nos aportan Benjamin, Agamben, Dewey, ¿no? Esto de cómo transformar las vivencias en experiencias para aprender sobre ellas, cómo hacer visible lo transformador en lo que ya vivimos. ¿Qué hay de transformador en lo que ya vivimos, ¿no? Desde estos argumentos creo que, vuelvo a decir, la necesidad de narrar, y creo que ahí hay tres procesos fundamentales que tenemos que seguir profundizando. Uno, la sistematización. Sistematizar, pero en el más profundo sentido que nos enseña Oscar Jara. La sistematización nos permite transformar la vivencia en experiencia, ¿sí? La evaluación de lo realizado. Evaluar siempre. La investigación, investigar. Hoy se estaba hablando hace un rato de eso, ¿no? Tenemos que investigar, ¿sí? Es importante la investigación, acción participativa, pero también la investigación que mide hacia atrás lo que hemos hecho. Hay las posibilidades que hablábamos recién de articular investigación y extensión, ¿no? Y la escritura y la teorización. Teorizar sobre lo que realizamos y escribirlo. Que creo que eso además, por un lado, nos permitiría resolver esto que también se discutía ahora, hace un rato, del estatus de la investigación y el menor estatus de la extensión. Sería un modo de pelear ese lugar,
¿no? Con la investigación, con más escritura, con más teorización. Y por el otro lado, nos permitiría que las experiencias que tengamos sean transferibles a otros contextos y otros puedan aprender de lo que hacemos. Y allí vuelvo a cómo, digamos, el relatar, el escribir, en ese ciclo reflexivo que nos enseña Dewey, poder preguntarnos en esos relatos, describir, ¿sí? Y documentar qué hacemos, con quién, qué, cuándo, cómo, después interpretar qué significa lo que hicimos, ¿sí? Después valorar cómo valoramos lo que hicimos en función de ciertos parámetros, después explicar por qué ocurre lo que ocurre, ir a las genoestructuras del problema, reconstruir cómo podemos mejorar lo que hicimos y comunicarlo, ¿no? Tercera transición. Del diálogo acá, un texto que también descubrí hace poco, que es de Corona Berkin, que es una comunicadora belga que trabaja en México en proyectos de educación intercultural, ¿no? Ella ha trabajado en estudios que hizo, ella investigó y estudió encuentros entre profesores urbanos occidentales y maestros indígenas, ¿no? Y de esa investigación, ella construye una tipología de diálogos, que a mí me movilizó mucho porque siempre hablamos de diálogo, de saberes, diálogo. Bueno, ella le da 4 sentidos posibles al diálogo, ¿no? Que los construye a partir de los datos, de lo que observó en esos diferentes tipos de encuentros interculturales. Y ella dice, una posibilidad es el encuentro monológico. Hay interacción, pero en realidad hay una sola voz, ¿sí? Es un monólogo. Otros son 2 textos monológicos. A veces son monólogos colectivos, ¿sí? Son monólogos colectivos. Otra forma es el doble texto modificado por la presencia del otro. El texto en el diálogo, mi texto, se modifica cuando diálogo con el otro. Y el último, que es el verdadero diálogo crítico, es cuando se construye un solo texto dialógico. Es decir, en el diálogo de uno y otro no está la voz de uno ni la voz del otro, sino que se construye un nuevo diálogo. La dialéctica hegeliana, la dialéctica, ¿no? Tesis, antítesis, la síntesis. El diálogo como una síntesis en la construcción de un nuevo texto a partir de los textos que dialogan. Me pareció sumamente interesante y justamente una transición, un desafío, ¿sí? En esto de pensar el diálogo, ¿no? El diálogo como acto creador, ¿no? Como compromiso, sí, como acto común de conocer, y acá, bueno, lo tenemos al maestro Freire, ¿no? Por otro lado, también siguiendo con esta idea de diálogo crítico, si lo concebimos así, supone una transformación recíproca y traducción también. El concepto de traducción me parece re importante, ahí lo tomo de Carmen de Casares, que ella dice: la traducción implica dejarse transformar por el sentido de la cultura del otro, ¿no? No se trata de traducir la cultura del otro en términos de la propia, ¿sí? No, la traducción literal. No es traducir la cultura en términos de la mía, sino de aceptar la otredad irreductible del otro, ¿no? Se trata más bien de transformar la cultura académica del investigador, del extensionista, de modo que la cultura de la comunidad nos sacuda, ¿no? Violentamente el discurso académico. Dejarnos sacudir por el discurso del otro, y así ampliar y profundizar el saber científico a partir de los saberes de la comunidad, aquí sí, el concepto de ecología de saberes, ¿no? Una buena traducción, desde esta concepción de diálogo crítico, supone pasar, acá tomando más a Ricoeur, de esa violencia interpretativa a la hospitalidad lingüística, o sea, dejarnos habitar por el otro, o sea, que el diálogo permita que el otro nos habite, que el otro entre en nosotros, ¿no?
También, pensando en el diálogo y en diferentes tipos de diálogo, creo que ha aparecido muchísimo estos días en este encuentro, es el diálogo como conversación, como comprensión compartida, la interpretación de los sentidos del otro, como indagación. También creo que estos días ha aparecido mucho la idea del diálogo como indagación, como pregunta. Nos hemos preguntado muchísimas cosas estos días, ¿no? Nos hemos interpelado con preguntas que no todas han sido respondidas, ¿sí? Nos ha permitido debatir, nos ha permitido coordinar ideas, ¿sí? Y fundamentalmente el diálogo en estos 3 días creo que ha sido fundamentalmente enseñanza, ¿no? Mucha enseñanza. Nos vamos con muchísimos aprendizajes todos, ¿no? Y bueno, y la última transición en términos de desafío que pienso, bueno, lo estamos pensando mucho en nuestra universidad en estos días, que es pasar de los proyectos a cambios institucionales integrados, ¿no? Necesitamos pasar de los proyectos de extensión, prácticas sociocomunitarias, etcétera, a cambios institucionales fundados en la idea nacida de la integralidad, ¿no? La integralidad que atraviese a toda la institución, ¿no? Integralidad entre las facultades, entre las disciplinas, entre los actores. Hoy nace una nueva integralidad en la reunión que tuvimos hace poco, articulación e integración entre países, en un proyecto integrado. Ahí apostamos fuerte, esta vez. Porque siguiendo acá, Lidia Fernández dice, no es un proyecto en sí mismo lo que permite modificar una institución, sino la trama histórica en la que se van entrelazando múltiples proyectos impulsados por una acción colectiva, ¿sí? Con un proyecto solo no podemos, tenemos que entrelazar múltiples proyectos, ¿sí? en una institución, en una acción colectiva. Y cambiar lo que autores llaman las gramáticas institucionales. A mí me gusta mucho ese concepto de cambiar la gramática institucional. La gramática, todos aprendimos la gramática en la escuela primaria, secundaria, ¿sí? Es ese conjunto de normas y reglas que organizan el lenguaje, que organizan las palabras en una oración, y hay reglas que organizan el lenguaje. Y esas reglas las aprendemos, son implícitas. Cuando los chiquitos aprenden a hablar, no tienen en la cabeza la gramática, pero es implícita, ¿sí? Después en la escuela la racionalizamos. Bueno, las instituciones también tienen gramáticas, ¿sí? Las gramáticas que son las reglas que organizan a la institución. Reglas que organizan el espacio. Fíjense, esto es una regla, un asiento detrás del otro, ¿no? Esa regla que organiza el espacio formatea el qué hacemos y cómo nos comunicamos, ¿sí? Hay reglas que organizan los tiempos, ¿sí? El tiempo, en el caso del currículum, 1 hora, otra hora, otra hora, otra hora, ¿sí? Las secuencias lineales. Reglas que organizan el currículum, materias separadas. Reglas que organizan las facultades, en Argentina, facultades organizadas por disciplinas, por ciencias, por campos disciplinares. Esas reglas, ¿sí? Que son implícitas, sedimentadas, históricas, y casi que no las cuestionamos porque ya forman parte de nuestra vida, requieren ser cambiadas, ¿sí? Y creo que, bueno, lo dijeron muy bien ustedes, los uruguayos, con la segunda reforma, cuando dijeron, bueno, el eje para transformar la universidad es la extensión. Creo que ese fue uno de los principios de la reforma de Uruguay. Y es cierto, ¿sí? Los proyectos, las prácticas sociocomunitarias, los proyectos de integración van cambiando a la institución, ¿sí? Pero también la institución y su gramática actúa como corset para avanzar en la integralidad y en las prácticas sociocomunitarias. Por lo menos así lo vivimos en nuestra universidad, ¿no? Esa gramática de una universidad organizada en torno a facultades, currículos organizados en forma de disciplinas, es contradictoria con la gramática del territorio. La gramática del territorio no es por disciplinas, es por problemas, ¿sí? Entonces el territorio tiene problemas y nosotros tenemos facultades. Entonces, sí, es dialéctico, o sea, es cierto, nosotros, o sea,
desde estos proyectos vamos cambiando las gramáticas, pero las gramáticas tienen que cambiarse también, si no, no vamos a poder hacer cambios realmente profundos. ¿Y qué cosas tendríamos que estar transformando? ¿Qué transformaciones? Académicas organizativas, como la organización de las facultades y los departamentos, las estructuras de gestión, las relaciones entre las funciones. Todo eso se ha dicho en estos días. Hay que modificar las reglas pedagógicas, la formación de los docentes, los modos de designación de los docentes, los concursos, las reglas que regulan los concursos. ¿Cuáles son las reglas que hacen, ¿sí? que ponen que uno puede ascender o no puede ascender, qué peso tiene? Recién me preguntaba vos, Juan, si había puntajes para la docencia, cuando concursamos para la docencia, la investigación, la extensión, pero si no modificamos esas reglas, actúan como corset para los cambios que queremos, ¿no? Disponibilidad de infraestructura, cambios en los formatos curriculares, en los regímenes de evaluación, ¿sí? En la designación, cómo se designan los profesores, ¿no? En fin, necesitamos muchos acompañar, o sea, necesitamos articular múltiples proyectos en la misma dirección e integrales que vayan hackeando a la universidad en su conjunto, ¿no? Una gramática que habilite justamente una universidad integral, integrada, territorializada y reedificada, ¿no? La idea de redes dentro de la universidad. Bueno, en fin, ¿no? Nuestros desafíos, nuestro inédito viable sería la extensión crítica con sentido emancipador, la comunicación, la narración de las experiencias, el diálogo como construcción de texto único, transformaciones integrales e institucionales. Creo que este congreso ha sido una oportunidad para todo esto, ¿sí? Ha sido un gran avance en relación a estos desafíos, pero necesitamos muchos paisandos, necesitamos muchas escuelas de formación, de verano, de primavera, de invierno, de lo que sea. Vamos a tomar la posta a otras universidades para que ustedes no se cansen tanto en la próxima, ¿sí? Pero bueno, necesitamos replicar, seguir encontrándonos en este diálogo, construyendo un texto único para construir esta universidad democrática, justa, integral y comprometida con los padecimientos de nuestros pueblos. Nada más.